Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Anaí Epifanía. Oigan, hoy quiero platicar con ustedes sobre las doctrinas filosóficas y espirituales de Oriente. Miren, el esoterismo oriental veía todo esto como una especie de ciencia espiritual destinada a transformar la conciencia humana. A diferencia, pues, de las doctrinas exotéricas que estaban dirigidas hacia todo el pueblo, las enseñanzas esotéricas solamente se compartían con personas que ya estaban preparadas para atravesar un proceso interno de purificación y de despertar espiritual. O sea, desde tiempos muy antiguos, Oriente ya había entendido que el verdadero templo no estaba afuera, sino dentro del alma humana. Y algo muy interesante es que muchas de estas doctrinas nacieron en épocas donde las personas comenzaron a sentir que las estructuras externas ya no bastaban para comprender el sufrimiento humano. Entonces, en lugar de buscar respuestas solamente en el mundo material, comenzaron a mirar hacia el interior de la conciencia. Ahí fue donde surgieron muchas escuelas espirituales que buscaban una transformación profunda del ser humano. Aquí vamos a ver muchas similitudes entre la filosofía oriental y la occidental. Ajá. Miren, en las antiguas civilizaciones orientales, el conocimiento sagrado se transmitía de maestro a discípulo mediante símbolos, meditaciones y experiencias internas. La sabiduría no era vista como acumular información intelectual, sino como alcanzar un estado de realización espiritual. El iniciado tenía que convertirse pues prácticamente en la enseñanza misma. Por eso el esoterismo oriental le dio muchísima importancia al silencio, a la contemplación y a la disciplina interior. Y aunque muchas personas relacionan el esoterismo oriental solo con China o el Tíbet, la realidad es que la India antigua fue uno de los centros espirituales más importantes de toda la humanidad. Incluso por alguna extraña razón encarnaron muchísimos maestros de sabiduría ahí. Y surgieron los Vedas, el hinduismo esotérico, el yoga espiritual y enseñanzas sobre los chakras, la reencarnación y la ilusión del mundo material conocida como Maya. Muchas corrientes enseñaban que el ser humano vive atrapado en una especie de sueño espiritual y que solamente el despertar de la conciencia permite recordar la verdadera naturaleza divina del alma. El taoísmo, que nació en la antigua China, es una de las corrientes más profundas y místicas de Oriente. Su figura principal, Lao Tse, pues enseñaba que existe una fuerza invisible llamada Tao, que sería como el principio eterno e imposible de nombrar, que sostiene todo el universo. Y algo muy interesante es que el Tao no puede comprenderse solamente con lógica o razón, más bien se experimenta mediante la armonía interior y la conexión con la naturaleza. De hecho, aquí aparece una diferencia muy importante entre Oriente. Mientras muchas corrientes occidentales buscaban comprender la verdad mediante el análisis racional y la lógica, pues Oriente solía buscarla mediante la experiencia directa, la contemplación y la transformación interior. O sea, no se trataba solamente de pensar la verdad, sino de vivirla. Entonces, el verdadero adepto taoísta no buscaba controlar el mundo externo, sino equilibrar sus propias energías internas. Por eso muchas prácticas taoístas estaban enfocadas en la respiración, la alquimia interna, la circulación de la energía vital y la inmortalidad espiritual. El cuerpo humano era visto como un pequeño universo, un microcosmos donde circulaban fuerzas sutiles parecidas a los astros y los elementos de la naturaleza. En Oriente, la energía siempre tuvo un papel fundamental. En China se hablaba del chi o del qi
en India del prana y en Japón del ki. Todas estas palabras hacían referencia a una energía vital invisible que atraviesa el universo y también al ser humano. Muchas disciplinas espirituales pues buscaban la armonización y esa energía interna mediante la meditación, la respiración, movimientos corporales, artes marciales y prácticas de sanación espiritual. Está hermoso. Alguna vez yo practiqué yoga y Hushu y de verdad que conectas un montón con tu cuerpo. Creo que entiendes de verdad lo sagrado que es, o sea, lo inteligente, la compatibilidad que tiene el alma y el espíritu con tu cuerpo. Porque se nos olvida, ¿no? En el día a día. Y estas prácticas pues nos lo vienen a recordar. Pero bueno, dentro del taoísmo esotérico aparece también la idea de la alquimia interior. Mientras que en Occidente muchos alquimistas intentaban transformar metales en oro, el taoísmo hablaba más bien de transformar la conciencia humana. Ese oro simbolizaba un estado elevado del espíritu. Entonces, la verdadera obra alquímica pues consistía en refinar las pasiones, purificar la mente y despertar la esencia divina que existe dentro del ser humano. Y el concepto del yin y el yang también tiene una dimensión profundamente esotérica. O sea, no se refiere solamente a opuestos físicos, sino a fuerzas universales complementarias. Ajá. Luz y obscuridad, actividad y quietud, masculino y femenino. Y bueno, el iniciado entendía que la iluminación surge cuando esas dos energías logran equilibrarse completamente y dejan de estar en conflicto entre sí. Bueno, otro símbolo importante en Oriente es el loto, que representa el despertar espiritual, porque aunque nace en aguas oscuras y llenas de lodo, la flor emerge limpia y luminosa hacia la superficie y eso simboliza el alma, el viaje del alma humana, o sea, atravesar la oscuridad interior para alcanzar la iluminación. Por otro lado, el budismo esotérico, especialmente desarrollado en el Tíbet y en ciertas escuelas japonesas, enseñaban que el ser humano posee una naturaleza búdica oculta. El objetivo espiritual pues no era adorar entidades externas, sino despertar esa conciencia dormida y reconocer la verdadera esencia del ser. Las escuelas esotéricas budistas utilizaban mantras, mandalas y meditaciones secretas para acelerar el despertar espiritual. Estas prácticas eran consideradas muy poderosas, así que solamente se revelaban a discípulos preparados, al igual que en Occidente, ¿no? Se creía que pues el mal uso de ese conocimiento podía provocar desequilibrios internos y por eso la figura del maestro o gurú era muy importante. Dentro de esas corrientes también apareció el budismo zen, que enseñaba que la iluminación no podía explicarse completamente con palabras porque la verdad absoluta debía experimentarse pues directamente en el silencio de la conciencia. Miren, el Zen buscaba romper la ilusión del ego y llevar al individuo hacia un estado de presencia total. El budismo tántrico enseñaba algo muy interesante, incluso las emociones humanas podían convertirse en herramientas de iluminación. El miedo, el deseo y el sufrimiento no debían reprimirse, sino comprenderse y transformarse. Y eso tiene muchísima relación con ciertos sistemas alquímicos occidentales, donde pues también se habla de integrar la sombra interior para alcanzar la totalidad y espiritualidad. Miren, en Oriente los símbolos siempre tuvieron un valor sagrado. Los mandalas, por ejemplo, no eran simples dibujos decorativos, sino verdaderos mapas del universo y de la mente humana.
Cada color, cada forma y cada figura geométrica representaban niveles de conciencia y fuerzas invisibles. Contemplar un mandala era entrar simbólicamente en un proceso de transformación interior. También existían la rueda del samsara, que simboliza el ciclo eterno de nacimiento, muerte y reencarnación, porque muchas doctrinas orientales enseñaban que el alma atraviesa múltiples vidas para evolucionar espiritualmente. Y aquí aparece el concepto de el karma, entendido no como castigo, sino como una ley de causa y efecto espiritual, donde cada acción genera consecuencia en la conciencia. Y aquí surge otra cosa interesante. Existen muchísimos paralelos entre el esoterismo oriental y las corrientes místicas de Occidente. Tanto el hermetismo como el taoísmo afirman que el universo está regido por leyes invisibles de equilibrio y correspondencia. La famosa frase hermética, que ya hemos hablado bastante sobre ella, como es arriba es abajo, tiene muchísima relación con la visión oriental del microcosmos. La alquimia occidental y la alquimia taoísta también comparte un lenguaje simbólico muy parecido. Ambas hablan de procesos de muerte, renacimiento espiritual. El plomo simboliza la ignorancia del ser humano, y mientras que el oro representa la conciencia iluminada. Al final, pues la verdadera piedra filosofal no sería un objeto físico, sino un estado de perfección interior. Entonces, el budismo esotérico y ciertas tradiciones gnósticas occidentales coinciden en algo muy profundo. El mundo material puede convertirse en una ilusión que mantiene dormida la conciencia humana. Ambos sistemas pues enseñan que vivimos atrapados en percepciones limitadas y que solamente el despertar espiritual permite contemplar la realidad verdadera. Oigan, otro paralelo importante es la figura del maestro iniciático. En Oriente, el gurú o maestro zen guía al discípulo mediante pruebas internas y enseñanzas ocultas, pero además, el iniciado debe de atravesar una especie de muerte simbólica del ego. El camino espiritual pues implicaba abandonar viejas identidades, superar pruebas internas y renacer espiritualmente. Y esto guarda muchísima relación con las escuelas iniciáticas de Occidente, la alquimia y los antiguos misterios espirituales. La meditación oriental también guarda mucha semejanza con la práctica contemplativa del misticismo occidental. Tanto los monjes budistas como ciertos místicos cristianos pues buscaban silenciar la mente y unirse con lo absoluto. El objetivo nunca fue acumular información, sino trascender el ego y alcanzar una experiencia directa de lo divino. En muchas corrientes orientales, el universo es visto como una vibración viva y consciente. El sonido sagrado de los mantras tiene equivalencias con ciertas tradiciones occidentales, donde las palabras, los nombres divinos y las frecuencias eran considerados portadores de poder espiritual. El sonido era como una llave capaz de modificar la conciencia. Incluso, existen meditaciones que se realizan únicamente a través del sonido, que son mantras con los que accedes a ellas. Y tu maestro o gurú es quien te entrega el mantra con el cual vas a poder accesar a esa meditación profunda. Es como si te entregaran la llave literal para abrir la puerta, ¿me explico? O sea, está hermoso el concepto. Y el taoísmo también enseñaba la naturaleza, que pues funciona como un espejo, como leyes espirituales. Los ríos, las montañas, las estaciones, los ciclos celestes reflejan movimientos internos del alma humana.
Ay, hasta me transporté. Y bueno, esta misma idea aparece en el ocultismo occidental, mientras los planetas, elementos naturales, pues eran interpretados como símbolos de procesos espirituales. Uno de los aspectos más bonitos del esoterismo oriental es su comprensión del vacío. O sea, para muchos escuelas budistas, el vacío no significa inexistencia, sino potencial infinito. Ese espacio primordial del cual todo nace y al cual todo regresa. Y curiosamente, algunos místicos occidentales descubrieron eh, experiencias muy parecidas cuando hablaban de la noche oscura del alma o del abismo divino. Y algo importante es que el esoterismo oriental jamás buscó solamente reproducir fenómenos naturales. Aunque existen relatos sobre maestros capaces de realizar actos extraordinarios, el objetivo final siempre fue la liberación de la conciencia. El verdadero poder espiritual, pues no consistía en dominar a otros, sino en dominar el propio ego y alcanzar serenidad interior. Y bueno, hoy en día, en una época llena de ruido, de distracción y excesos de información, las enseñanzas esotéricas de Oriente siguen atrayendo a muchísimas personas que sienten que existe algo más allá de la realidad material. Sin embargo, pues también es cierto que muchas de estas enseñanzas han sido bien simplificadas o comercializadas con el paso del tiempo y pues han perdido parte de su profundidad original, porque el verdadero esoterismo oriental pues nunca buscó convertirse en un entretenimiento espiritual, sino pues en un camino serio de transformación de conciencia. El taoísmo, el budismo esotérico y la alquimia espiritual nos recuerdan que el conocimiento más importante no está fuera, sino dentro de nosotros mismos. Entonces, creo que el misterio más grande del universo quizá no sea el cosmos, ¿no? Sino la profundidad desconocida de nuestra propia conciencia, ¿no creen? Entonces, pues esto es todo por el bloque de hoy. Gracias por visitarlo. Espero que les haya gustado y pues nos vemos hasta la próxima y chao.